Hola, buenas tardes, soy Javier López Regúlez, más conocido en este club como Regu. Soy de los jugadores más veteranos de este club y estamos aquí ante un entrenador de las escuelas, se llama Simón Torres, lleva a los más pequeños y se llama Faisu. Y la primera pregunta, ¿por qué Faisu? Bueno, es una larga historia, ya lo he dicho en muchas ocasiones. Pues yo veraneo en Navajas y allí conocí al Panther, nuestro querido presidente que falleció hace poco, y él fue quien me puso el mote, ¿no? Como siempre iba captando a chicos, ¿no? De talento, rápidos, fuertes, no sé, iba siempre buscando lo mejor para su club, y a mí se enteró que corría mucho y me dice, oye, ¿tú qué me has dicho? ¿Que eres como Speed? Y yo, no, es Flash. Y dice, Flash, que corre mucho, ¿no? Sí. Y dice, hostia, pues te pareces un montón a ese jugador que ha fichado ahora el Racing de Santander, Faisulín. Y yo, Faisulín. Y a partir de ahí, él me llamó Faisulín y el club ya ha ido modificándose hasta Faisu. Y de ahí viene, un jugador de fútbol que fichó el Racing. Muy bien, llevas a los críos más pequeñines de la escuela, S8 y S6, tratas de inculcarles los valores del rugby, además de enseñarles a jugar. ¿Qué tal lo llevas? ¿Son los chavales, da mucha guerra los pequeños? Pues sí, hombre, da muchísima guerra, pero te lo agradecen muchísimo y con eso es más que suficiente el pago que me dan, ¿sabes? Con esas alegrías, esa primera ilusión. Es una moneda de cambio por lo que a mí este deporte me ha dado. Este club, este deporte me ha dado muchísimas cosas y yo intento recompensar al club enseñando a las futuras generaciones de este club. Bueno, volvamos a ti. ¿Cómo empezaste en el club? ¿Cuáles fueron tus orígenes en este deporte? Yo empecé con 16 años y ya te digo, allá en el pueblo donde veraneo en Navajas, el Panther pues me fichó y yo a este deporte ni lo conocía ni nada, yo pues como todo el mundo, ¿no? Lo relaciono con el fútbol americano. Y bueno, y totalmente diferente y me encontré así un poco extraño, ¿no? Tuve varios entrenadores hasta que me encontré contigo, ¿no? Yo siempre lo he dicho, ¿no? El Panther me trajo aquí, pero mi padre me rugbyístico ha sido tú, que me ha enseñado todo y bueno, después ha salido lo que ha salido, porque ahora la materia prima es lo que es, pero bueno, lo hemos intentado y bueno, y ya te digo, todo ese agradecimiento pues yo lo intento dárselo a los niños y trabajar para el club en ese sentido. Cada vez son más los padres que traen a los chiquillos a jugar al rugby. ¿Qué piensas de esa evolución de los padres? ¿Se involucran los padres con este deporte? Pues sí, de todas maneras, yo también es lo que yo pretendo. No sé si todos los clubes harán lo mismo, pero yo sí que intento que, como este deporte, me lo ha dicho también muchas veces Richie, mi compañero de sub-10, es un deporte integrador y es así, vale cualquier tipo de persona, ya sea mayor, pequeño, grande, como sea. Y lo que hacemos es promocionarlo también entre los papis, los hermanitos, los que juegan al fútbol y quieren probar, pues siempre... ¿Qué les dirías a los padres para que apunten a los chiquillos? Pues es un deporte que lo puede practicar cualquiera y sobre todo es muy social y no prima aquí el resultado, sino el buen rollo, ¿sabes? Es un deporte muy noble, duro, pero sobre todo prima el buen rollo. Y yo creo que el compañerismo, el esfuerzo, que es también muy típico en todos los deportes, ¿no? Pero en este deporte es incluso más. Es un deporte diferente, pero donde sobre todo la atmósfera que se respira es muy sana. En ese contacto de los padres con el deporte, ¿quién crees tú que se lo pasan mejor? ¿Los padres que se involucran o los chiquillos? Pues muchas veces los padres más, hay casos, mira, este año me ha pasado, ¿no? Que siempre hay altas y bajas, ¿no? Y hay papás que dicen, hostia, lamentablemente mi hijo, mira, se lo va a dejar y mira que me fastidia. Ya, no te preocupes, hombre, es normal, son niños y quieren probar. Quizás otro año volváis, no pasa nada, hombre, es normal. Y en ese sentido te quiero decir que muchas veces los papás les gusta más que a los niños. Pero bueno, más o menos es parejo. Y sobre todo cuando hacemos los sábados que hacemos el Tocata de la Muerte, que juegan los papás y los niños, pues tanto niños como padres lo pasan pipa, ¿sabes? Y los nanos cuando se ven con sus papás ahí intentan enseñarles y todo y es una maravilla.
Bueno, la verdad es que vemos cómo van evolucionando los chiquillos desde abajo hacia arriba, cómo van aprendiendo. Pero dentro de ese aprendizaje, algunas veces aprendemos nosotros algo de los chiquillos. ¿Tienes alguna anécdota curiosa que decir sobre este tema? Bueno, la anécdota es mi vida en realidad. Yo entré aquí también a echar una mano al club, ¿no? En un día del club, que yo llevaba un año así medio paradito y volví y vi que el día del club jugaba con los nanos, ese rollo, y estaban trabajando en la escuela, pero yo aún no había empezado, ¿no? Yo estaba en el senior, pero nunca me había preocupado. Y eso me di cuenta y dije, jolín, esto está muy bien. Y también estaba en una época así un poquito de horas bajas, ¿no? Estaba así un poquito mal de moral y dije, yo tengo que echar una mano aquí y decidí meterme, ¿no? Y Chiro me dijo, sí, pues ven. Y me pasaron contigo y tú ya me pasaste los pequeñajos. Y ese momento que estaba así de bajón, los nanos, ver la alegría que tienen, ¡buah! Me cambiaba todo. Todos los problemas los olvidabas y cada temporada es igual. Empiezas cada año, a ver cómo va a ir este año, no sé qué, no sé cuántos, ¡pam! Llega el primer día y todo se te pasa y genial, tío. No sé, es otro mundo. Vale, es el mundo del rugby y estamos metidos ya casi en la Copa del Mundo. ¿Cuál es tu favorito? Mira, hoy me descargué. ¿Quién crees que ganará? Hombre, creer como que ganará, pues igual Nueva Zelanda, pero yo hoy me descarga la aplicación y me he puesto a Gales como favorito. Voy a optar por los Red Dragons porque mi mujer es inglesa y estudió allá en Gales. Jugó con los Dragones Rojos también en la Universidad de Cardiff, entonces voy a ir con Gales. De hecho, mi mujer me ha regalado el polo del Mundial de Gales. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado en esta tercera edición de entrevistas del 2015-2016.